Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a profundizar en un tema que, bueno, a muchos nos da vueltas en la cabeza, ¿no? Sí, Cómo liberarnos de esas limitaciones financieras que a veces sentimos que nos frenan y cómo alcanzar esa verdadera libertad económica que todos anhelamos. exactamente. Para esta inmersión profunda, vamos a usar como guía un material súper interesante que se llama eh, Rompiendo Cadenas. Claves para una verdadera libertad financiera. Y justo este título nos da una pista de lo que vamos a hablar. Interesante. En este material se cuestionan algunas ideas que, bueno, desde chicos nos han metido en la cabeza sobre cómo alcanzar el éxito financiero y cómo, curiosamente, podrían estar impidiendo nuestro crecimiento en ese aspecto. Me llama mucho la atención eso, porque sí, nos dicen, estudia, consigue un trabajo estable, ahorra. Y sí, claro, es importante, pero a veces siento que falta algo más, ¿no? Claro. Como si esas reglas no fueran suficientes para realmente despegar y alcanzar esa libertad financiera que buscamos. Exactamente. Entonces, hoy nuestra misión es entender, con la ayuda de este material, cuáles son esos obstáculos que a veces no vemos y que nos impiden avanzar con nuestras finanzas. Y lo más importante, cómo podemos darle la vuelta a la tortilla. Sí, ¿cómo podemos cambiar esa realidad? Y un primer punto que este material toca y que creo que a muchos nos va a resonar es la trampa de gastar dinero que todavía no tenemos. Uy, sí. Ese tema es delicado, pero muy real, ¿eh? Vivimos en una sociedad que nos presiona constantemente a querer tenerlo todo, lo último, lo mejor, ya. Ajá. Y muchas veces eso nos lleva a endeudarnos sin pensarlo mucho. ¿Cómo describe el material esta situación? Bueno, el material lo describe de una forma bastante gráfica. Dice que gastar plata que no es pone en riesgo nuestra libertad futura por gustos del momento, creando una prisión silenciosa de deudas e intereses que crecen. ¿Mm? Es una imagen bastante poderosa, ¿no cree? Totalmente. Y ahí es donde entran en juego esas soluciones fáciles que también se mencionan en el texto, como las tarjetas de crédito, las líneas de crédito. Que bueno, podríamos entenderlas como préstamos que podemos usar cuando queramos hasta un cierto límite. Ajá. Y también los carros que sacamos a crédito. Y al principio, bueno, pues suena muy bien. Claro. Como una ayuda para conseguir lo que queremos o necesitamos, pero... Pero como bien dice el material, hay que verlas como trampas disfrazadas de conveniencia. Por ejemplo, Sí, piensa en el ejemplo del carro financiado que menciona el texto. No solo estamos pagando el precio del carro en sí, sino que también estamos pagando los intereses, las comisiones. Y eso hace que esa compra se convierta en una deuda que puede durar años. exacto. Y al final terminamos pagando mucho más de lo que realmente valía el carro. Es como si estuviéramos amarrados a esa mensualidad por un montón de tiempo. Sí, Y con las tarjetas de crédito pasa algo parecido, ¿no? totalmente. Si no tenemos cuidado, terminamos pagando intereses altísimos por cosas que a lo mejor ya ni siquiera estamos usando. Correcto. El material lo resume muy bien. Dice que usar una tarjeta de crédito sin control es como pedirle prestado a nuestro yo del futuro, que inevitablemente va a tener que cargar con esa deuda. Es Ya. una forma muy clara de entenderlo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque claro, es fácil decir no te endeudes, pero a veces parece la única salida. Y sí, es cierto. Pero el material nos propone un cambio de perspectiva. A ver. Nos dice que la verdadera libertad financiera no se trata de tener todo ya, ahora mismo, sino de aprender a esperar, a planificar y sobre todo a vivir con lo que realmente tenemos. Yeah. Cada vez que decidimos no endeudarnos por un capricho, por algo que podemos posponer, estamos construyendo una base sólida para nuestro futuro, Mm, un futuro financiero más tranquilo y seguro. me gusta esa idea de construir una base firme, ¿no? Mm, En lugar de un castillo de arena que se puede derrumbar con cualquier problema. exactamente. Ok, entonces, primer paso. Controlar esas deudas y evitar gastar lo que no tenemos. ¿Qué sigue en este camino hacia la libertad financiera que nos marca el texto? Bueno, el siguiente punto clave que menciona el material es la necesidad de dejar de ser solo consumidores y empezar a convertirnos en inversionistas o en emprendedores. Ah, interesante. Porque sí, como consumidores estamos constantemente gastando. Sí. Y esa plata se va a otras manos, es como un círculo vicioso. Tal cual. El material lo dice sin rodeos. Ser solo consumidor te mantiene en el lado perdedor del juego financiero. Cada compra que hacemos genera ganancias para alguien más y nos aleja de nuestra propia libertad financiera. Claro. Entonces, ¿cómo damos ese salto de consumidor a inversionista o emprendedor? ¿Qué opciones nos da el texto? Bueno, el texto nos dice que invertir o emprender nos permite cambiar de rol en este juego.
Cuando invertimos, básicamente, ponemos nuestro dinero a trabajar para nosotros. Ajá. Y aquí es importante mencionar que no importa si empezamos con poco. El texto da ejemplos como acciones, que son como pequeñas partes de una empresa, Ajá. bienes raíces, como casas o terrenos, Sí. o incluso un pequeño negocio. Mm. Cualquiera de estas opciones puede ser un buen punto de partida. Qué bueno, porque a veces uno piensa que para invertir se necesita muchísimo dinero, pero parece que no siempre es así. No, no siempre. Incluso pequeñas inversiones, con el tiempo y con el interés compuesto, que es cuando ganamos intereses no solo de nuestra inversión inicial, sino también de los intereses que ya hemos ganado. Bueno, esas pequeñas inversiones pueden crecer significativamente. Y luego está la opción de emprender, de crear algo propio. El texto subraya que desarrollar un producto o un servicio que resuelva problemas reales puede ser un camino muy efectivo hacia la independencia financiera. Claro, porque ahí ya no solo estás gastando, sino que estás creando valor y generando ingresos para vos mismo. Exactamente. El texto enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre el consumo, que obviamente es parte de la vida, y la necesidad de usar una parte de nuestros recursos para construir algo más grande, algo que nos dé esa libertad a largo plazo. Es como priorizar. Esa plata que a veces gastamos en cosas que pierden valor rápidamente, como dice el texto, podría ser el capital inicial para algo que realmente transforme nuestra vida económica. Totalmente de acuerdo. Es cuestión de cambiar la mentalidad y empezar a ver nuestro dinero no solo como algo para gastar, sino también como una herramienta para construir nuestro futuro. Bien, ya hablamos de evitar deudas innecesarias y de la importancia de convertirnos en inversionistas o emprendedores. ¿Qué otro punto clave debemos tener en cuenta, según el texto? Bueno, el texto también nos advierte sobre el peligro de depender únicamente del gobierno para nuestra jubilación. Ese es un tema que genera mucha incertidumbre, ¿no? Sí. Porque muchos confiamos en que el sistema de pensiones nos va a asegurar un retiro digno después de años de trabajo. Claro, y el texto nos invita a reflexionar sobre esa dependencia. Menciona que mucha gente pasa años confiando en un sistema que, bueno, no siempre funciona como debería, esperando que el gobierno les dé una jubilación cómoda, pero al final pueden encontrarse con que apenas les alcanza para cubrir lo básico. Es una realidad bastante preocupante, y el texto hace una afirmación muy directa sobre esto, ¿no? Aquí dice que nadie se preocupa más por nuestro futuro financiero que nosotros mismos. Las reglas de los sistemas de pensiones pueden cambiar, los beneficios pueden reducirse, y por eso es fundamental que tomemos el control de nuestra propia vida financiera, Claro. para estar preparados para cualquier situación. Entonces, ¿qué alternativa nos propone el texto para asegurar una jubilación más tranquila? Nos sugiere 3 cosas importantes: invertir, ahorrar y diversificar nuestros recursos. Y aquí nos da un ejemplo muy concreto. Dice, si invirtiéramos tan solo $10 al día con un rendimiento anual del 10%, en 30 años podríamos acumular más de $600,000. Y si duplicamos esa cantidad a $20 diarios, superaríamos el 1.2 millones. Es impresionante. Ese ejemplo realmente nos hace ver las cosas de otra manera. Demuestra el poder de la constancia y de planificar a largo plazo. A veces pensamos que necesitamos cantidades enormes para invertir, pero con pequeñas sumas invertidas de forma regular podemos lograr grandes resultados. Exactamente. La clave, como bien dice el texto, está en la disciplina y la planificación. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de construir un futuro económico sólido paso a paso. Ya tenemos. La importancia de evitar deudas, de invertir y de no depender solo de la jubilación estatal. ¿Qué otra trampa debemos evitar, según el texto? El texto nos alerta sobre la ilusión del dinero fácil. Sí, esa promesa de hacerse rico rápidamente sin mucho esfuerzo. Ajá. Suena muy tentador, pero generalmente termina mal, ¿no? Por supuesto. El texto describe los esquemas piramidales, las apuestas de alto riesgo y los negocios milagrosos como engaños disfrazados de oportunidades. Si fuera tan fácil ganar dinero rápido, como bien dice el texto, ¿todos seríamos ricos? Es cierto, es cierto. Y es importante ser muy cautelosos con esas ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad. Absolutamente. La verdadera riqueza, nos dice el texto, no se construye de forma rápida, sino con disciplina, paciencia y sobre todo con decisiones financieras inteligentes. Ya. Entonces, ¿cuál es el camino real hacia un crecimiento financiero que dure? El texto destaca 3 pilares fundamentales.
el interés compuesto, las inversiones sólidas y la inteligencia financiera, que podríamos entender como saber cómo funciona el dinero Ajá. y tomar decisiones informadas sobre cómo ganarlo, gastarlo, ahorrarlo e invertirlo. No se trata de buscar atajos peligrosos, sino de usar estrategias a largo plazo que realmente funcionan. Muy bien, ya cubrimos varios puntos importantes. ¿Hay alguna otra creencia común que el texto desmitifica en relación con el dinero? Sí, el texto aborda una creencia muy común, que es pensar que ganar más dinero va a solucionar automáticamente nuestros problemas económicos. Ah, sí, esa idea de si tan solo ganara un poquito más, todo se arreglaría. Exactamente. Pero el texto nos explica que si no tenemos control sobre nuestros hábitos de gasto, un aumento de ingresos puede ser solo una alegría temporal. Cada vez que nuestros ingresos suben y empezamos a gastar más, lo único que hacemos es cambiar un problema financiero por otro. Ya veo. Quizás Anda. incluso más grande. Es como una rueda de hámster, ¿no? Sí. Ganas más, gastas más y sigues en el mismo lugar sin avanzar hacia esa libertad económica que buscamos. Exacto. El texto nos revela que el secreto de la gente con verdadera riqueza no está solo en ganar más, sino en mantener sus gastos bajo control e invertir la diferencia. Ya. No se trata de la marca del carro que tienen o de la ropa que usan. Ajá. Se trata de tomar decisiones que realmente aseguren su libertad y su tranquilidad a largo plazo. Eso me hace pensar que la verdadera riqueza no se mide tanto por las cosas materiales que tenemos, sino por esa tranquilidad de saber que tenemos el control de nuestras finanzas y que estamos construyendo un futuro seguro. Totalmente de acuerdo. Y el último punto crucial que el texto menciona, y que está muy relacionado con la planificación y la seguridad, es el peligro de invertir dinero que no podemos permitirnos perder. Sí. Porque a veces, con tal de que nuestro dinero crezca rápido, podemos caer en la tentación de invertir nuestros ahorros de emergencia. Exacto. El texto nos advierte que antes de siquiera pensar en hacer crecer nuestro dinero con inversiones, es fundamental tener un colchón financiero. Sí. Una reserva de emergencia que nos permita enfrentar imprevistos sin tener que tocar esas inversiones. Claro, eso tiene mucho sentido. Porque si surge una emergencia y tenemos todo nuestro dinero invertido, podríamos vernos obligados a sacarlo en un momento poco favorable, perdiendo incluso parte de lo que habíamos ganado. Correcto. El texto subraya que los verdaderos inversionistas saben que la seguridad es la base del crecimiento. Tener un fondo de emergencia nos da esa tranquilidad y nos permite tomar decisiones más inteligentes con nuestras inversiones. Ya. Incluso aprovechar oportunidades sin miedo a quedarnos sin recursos si surge algún imprevisto. Entonces, repasando un poco lo que aprendimos hoy gracias a este texto, la verdadera libertad económica parece necesitar una buena dosis de disciplina, paciencia y decisiones inteligentes. No se trata solo de cuánto ganamos, sino de cómo manejamos ese dinero, evitando deudas innecesarias, invirtiendo de forma constante y planificando para el futuro, sin depender solo de factores externos. Precisamente. El texto nos invita a tomar las riendas de nuestro futuro financiero, dejando de lado esas ideas preconcebidas que nos están frenando. Y la decisión, como dice el texto, está en nuestras manos. Seguir atrapados en un ciclo o tomar el control y construir un futuro económico más próspero. Exactamente. Y la conclusión del texto es muy clara. La riqueza no es cuestión de suerte, sino de estrategia. Me gusta eso. La invitación es a empezar hoy mismo a poner en práctica esos cambios que nos van a acercar a esa libertad que tanto queremos. Sin duda, este ha sido un deep dive muy revelador. Y ahora, para que sigan pensando en este tema tan importante, les dejo una pregunta final, inspirada en la idea central del texto, aunque no se haya dicho con estas palabras. ¿Qué pequeño cambio podrían empezar a hacer hoy mismo que los ponga en el camino hacia un mayor control de su dinero? ¿Qué cadenas sienten que ya están listos para romper?